Es momento de crear nuestro módulo de configuración de nuestra aplicación. Así que, it's go time. Vamos a ir a Visual Studio Code y abrir nuestra terminal. Lo primero que haremos es instalar dos dependencias de desarrollo. En este caso, npm i de install -d de development. Y vamos a instalar entonces .env y lo correspondiente a TypeScript, que serían sus tipos de .env. Muy bien. .env lo que hace es que nos ayuda a leer el archivo .env y autoinyectar las variables de entorno que necesitamos en nuestra aplicación. Entonces voy a cerrar esto por el momento y lo primero que haremos es crearnos un archivo en nuestra raíz del proyecto que se llame .env. Es un archivo curto. Entonces todas las variables de entorno que coloquemos acá en este archivo serán inyectadas a Node.js en su momento a través de .env. Cabe destacar que esto solamente es válido para desarrollo, ya que en producción automáticamente la vamos a inyectar nosotros. Entonces tenemos el puerto, vamos a indicar solamente por ahora el puerto 5000. Entonces la sintaxis básicamente es en mayúscula colocar el nombre de la variable de entorno seguido del símbolo de igual y el valor. Esto está más que bien por ahora. Entonces ahora vamos a volver a nuestra terminal para crear nuestro primer módulo. Los módulos van dentro de la carpeta source. Entonces con el CLI de Nest vamos a utilizar el comando nest generate con la G. Vamos a decirle que es un módulo y el módulo se va a llamar config. Entonces si se fijan, se me va a crear una carpeta, ya se creó, se llama config, que contiene un module. Entonces ese módulo también es inyectado en el módulo principal, que se llama app module. Si se fijan, aquí está. Vamos a ver en config imports. Él lo hace automáticamente por nosotros. Muy bien. Dentro de la carpeta config vamos a crearnos también un archivo que se llame config service, que en este caso .ts será una clase que creamos nosotros. Podríamos hacerlo perfectamente utilizando el CLI, pero como no va a ser un servicio injectable, pues lo vamos a hacer nosotros para que quede mucho más claro aún. Entonces, esto de servicio es una simple clase, entonces vamos a escribir export class, vamos a llamarle config service y muy bien, ya tenemos nuestra clase y lista para exportar. Lo primero que haremos de acá dentro de esta clase es crear una propiedad privada que se llame de tipo read only, que se va a llamar env de environment config. Muy bien, entonces esta variable va a ser de tipo objeto y ese objeto va a tener un key de tipo string y va a retornar a su vez un string. Eso es lo que le estamos diciendo con TypeScript. Muy bien, entonces vamos a definir el constructor de nuestra clase y recuerden que el constructor es lo primero que se ejecuta en esta clase. Entonces vamos acá a comprobar si estamos en desarrollo o en producción, el ambiente de desarrollo y producción. Voy a cerrar esto por aquí para que quede más amplio. Entonces vamos a crear una variable, una constante más bien, que se llame así mismo is development environment o is development env. Muy bien, con eso basta. Y vamos también a preguntar al objeto de Node.js que se llama process y su propiedad env, que si la variable de entorno node.env, que por defecto no está declarada en el ambiente de desarrollo, pero en producción sí vale producción. Entonces, si es diferente de production, ¿qué significa? Bueno, pues que estamos en desarrollo. Entonces, podemos comprobar con un if dónde estamos. Entonces, si estamos en desarrollo, si es un development environment, significa que estamos en desarrollo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues simple, tenemos que asumir la ruta de este archivo env y cargar todas las variables de entorno que estén definidas ahí para asignárselas a nuestra variable env config para que podamos tener acceso a todas nuestras variables de entorno de cualquier otro módulo. Entonces esa es la responsabilidad de esta clase service del módulo config. Muy bien, entonces vamos a cargar nuestro path en esta variable que se llama env-file-path y vamos a utilizar la variable de Node.js dirName, que va a hacer referencia en este caso al source, al directorio source config. Y vamos a concatenarle a esta variable. Tendríamos que ir hacia atrás nuevamente, y ya aquí estaría disponible el .env file. Entonces
Para leer ese archivo, para comprobar de que existe, porque si estamos en desarrollo debe existir este archivo y si no existe debemos avisarlo. Pero para leer necesitamos el módulo importar, el módulo de file system de Node.js. Para eso vamos a importar file system from file system. Muy bien, entonces vamos aquí a verificar si existe ese path que le hemos indicado a nuestra variable de mFilePath. Entonces vamos a crear una constante que se llama exist path, que al final va a devolver un booleano. Entonces vamos a utilizar el método exist sync sincrónico, y le pasamos entonces nuestro path. Esto automáticamente va a devolver un booleano porque es lo que devuelve el método exist sync. Muy bien, entonces tenemos que comprobar si ese archivo existe. Pero vamos a hacerlo mucho más fácil. Vamos a verificar si no existe. Si no existe ese archivo, pues simplemente vamos a imprimir en consola y decir, oye, el file .env no existe. Muy bien. Y vamos a terminar el proceso de Node.js con un exit, pasándole como argumento el valor 0. Eso es si no existe. Ahora, si existe, pues ¿qué haremos? Vamos a importar acá todo lo de .env, o más bien vamos a importar directamente el método parse, que es lo que nos interesa. From .env. Oh, Dios mío, muy bien. Y el método parse, que es el método que nos interesa en este momento. Entonces, si el archivo existe, y significa que estamos en desarrollo y el archivo existe, pues simplemente lo que tenemos que hacer ahora es cargarlas. Entonces, vamos a decir this config y mira, tú vas a ser igual a .env, no a parse. Muy bien. Pero ¿qué es lo que me vas a parsear? Pues muy simple, me vas a parsear el read, vamos a leer read sync. Esto perfectamente podría ser en una variable, pero para simplicidad vamos a dejarlo así. Y readFile se llama el método. readFile sync de forma sincrónica y le pasamos el path. mFilePath. Muy bien. Entonces, esto me va a leer mi archivo. Y el método parse de .env recibe básicamente eso. O sea, lo que nos va a devolver este archivo, la lectura, que es el objeto, el contenido que tiene el .env. Entonces el método parse me lo va a convertir a un objeto de JavaScript, un objeto literal, y lo vamos a tener ya entonces en mi variable config. Muy bien, eso es si estamos en desarrollo, pero si no estamos en desarrollo significa que estamos en producción. Y por lo tanto, entonces tenemos que definir nosotros la configuración de nuestro objeto. Por lo tanto, por ahora solamente tenemos el port y nuestro puerto va a venir del process, que es el objeto global de Node.js, env, donde se va a encontrar la variable de entorno, y vamos a decirle así mismo port. Esto va a tener sentido cuando lo publiquemos. Muy bien, como ya entonces nuestro objeto mconfig va a tener la configuración ya sea de desarrollo o de producción, es necesario que tengamos un método que nos devuelva el valor de un key específico. Entonces este método va a recibir un key de tipo string y a su vez va a devolver un string, que va a ser el valor que tenga dicha variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues un return de this mconfig y le pasamos con un bracket notation el key que estamos recibiendo en ese momento. Muy bien. Entonces, lo que nos queda básicamente es configurar este servicio que hemos creado, configurarlo en el módulo en el config module aquí. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en nuestro module vamos acá a escribirnos un providers, que realmente eso podría ser un array o no, en este caso solamente va a ser uno solo, y escribimos config module. Automáticamente Visual Studio Code me ayuda, pero debería de, bueno, claro, lo que pasa es que este provider va a ser un poquito modificado. Entonces, ¿se acuerdan que le decía que era un array? Pues precisamente, y le vamos a pasar aquí un provide. Entonces el provide, ¿quién va a ser? El config module. Que extraño que Visual Studio Code no me lo es que es config service, perdón. Config service, y automáticamente Visual Studio Code me lo importa, separado por coma, y el valor que vamos a utilizar, use value de
de este módulo que vamos a exportar, vamos a proveer a otros módulos, pues va a ser un objeto del config service. Config service. Muy bien. Entonces, cada vez que importemos este módulo, lo utilicemos en otro lado, pues vamos a tener una instancia de nuestro servicio que hemos creado. Hay diferentes formas de hacerlo, pero la documentación de Nest.js indica que esta es una de las mejores formas de trabajar con ello. Entonces, ya básicamente teníamos nuestro módulo creado y es cuestión de utilizarlo. Faltaría configurar algunas cosas más, pero lo haremos en el próximo video, así que ya saben,